Hola amigos del canal, hoy voy a hablar de las relaciones tóxicas, de cómo identificarlas, de cómo arreglarlas, si es posible arreglarlas o cómo salir de ellas. Y antes de meternos en materia, me gustaría aclarar dos aspectos. El primero es que no voy a hablar específicamente de relaciones de abuso, eso me gustaría hacerlo en un vídeo más adelante. De hecho, me habéis pedido también que haga un vídeo sobre relaciones entre personas altamente sensibles o empáticas y narcisistas. Requiere un análisis más específico. De todos modos, hay muchos aspectos que tocaré en este vídeo que son muy similares y que creo que pueden servir. Y punto número 2, voy a hablar en concreto de relaciones de pareja. Y obviamente relaciones tóxicas puede haber en muchos aspectos, con amistades, en el trabajo, con la familia, etc. Entonces es un poco lo mismo. Hay muchas cosas que se pueden extrapolar. Y justo antes de entrar en los aspectos que creo que más identifican una relación tóxica, me gustaría decir que concibo una relación tóxica como esto. Dos personas que entran en una dinámica de toxicidad. Eres parte de esa toxicidad, queriendo o no queriendo, por desgracia. Yo creo que el que está en una relación tóxica lo sabe, es algo que se siente, se palpa, pero a veces uno quizás no sabe distinguir si está en una relación simplemente que no funciona, una relación de incompatibilidad, o puede ocurrir una concepción de relaciones quizás un poco distorsionada por alguna razón, que normaliza ciertos aspectos que poco tienen que ver con el amor. Y tampoco sabe muy bien distinguir cómo sería la relación que quiere, que sería sana. Entonces, uno de los aspectos que más creo que claramente identifica una relación tóxica es cuando sientes que no estás siendo tú mismo o que estás sacando tu peor versión de manera continua o de manera muy frecuente. Esto sucede porque normalmente tratamos de ajustarnos a la relación. La relación no funciona por sabe Dios qué historias, y entonces tratamos de forzar adaptándonos al otro o a lo que creemos que se espera de nosotros, a lo que el otro nos pide o nos controla también, y de este modo renunciamos a una parte de nuestro ser. Eso genera una gran frustración y un gran rencor que a la larga y también a la corta va a salir por todos lados en forma de ira, discusiones, frustración, falta de amor propio, autodestrucción, ya no sé qué más decir, pero súper mal. Precisamente ahí viene la parte en la que saca lo peor de nosotros. Nos cuesta reconocernos cuando vemos nuestros comportamientos de una manera que decimos, ¿qué estoy haciendo? Desde, pues como digo, agresividad o a dejarte ningunear, humillar, haciendo cosas que no quieres. O sea, es como si nos mostrase todas las penurias, sombras y lo bajo que podemos caer. Como lección está muy bien. Si algo podemos decir de las relaciones tóxicas es que nos sirven para ver hasta dónde podemos llegar y conocer esa parte oscura de nosotros que muchas veces negamos, porque si la tenemos ahí y la sacamos es porque en algún sitio estaba. ¿Qué pasa? No hace falta regodearse. En el momento que te das cuenta de que esa situación saca lo peor de ti y que es un infierno y que no estás siendo tú, es una gran señal de que esa relación no funciona. Otro aspecto muy claro para mí que identifica una relación tóxica es que las dos partes, más que amigos, muchas veces son enemigos. Pareciera una guerra, cuando una relación basada en el amor debería ser un caminar juntos. Por supuesto que hay desencuentros, por supuesto que incluso puede haber periodos complicados, duros, en el que a veces hay que aguantar para hacer andar la relación, pero eso está muy lejos de esa sensación en la que habitualmente hay más confrontación que paz. Y sobre todo también esa sensación de falta de confianza en el otro. Es como si no acabases de saber bien quién es el otro. Dudas de las intenciones del que está enfrente de ti. Y eso es muy difícil construir nada desde ese punto. Es como que si estuvieras con alguien al que odias. Y esto nos llevaría al tercer punto. Y es que hay mucho amor-odio. Amor... sobre todo es un amor muy pasional. Mucho deseo. Mucho no entender por qué existe todo eso. Y al mismo tiempo es como ese odio derivado de la incapacidad de entender porque amas a alguien que en el fondo te hace la vida imposible, y ese odio hacia la persona porque de frente a ese enamoramiento que sientes no cumpla tus expectativas, porque se supone que cuando te enamoras de alguien las cosas deberían salir bien. Te haces una idea de esa persona porque te enamoraste de ella y dices, claro, me enamoré por esto, cumple esto, pero luego resulta que tenía un montón de cosas que no te gustaban o comportamientos que para nada son compatibles con los tuyos y que no aceptas, y entonces te frustra ese choque entre
tus emociones y la realidad. Entonces se produciría esa fluctuación del ánimo que habla Spinoza entre el amor y el odio. Queda muy bien en las pelis, es súper pasional y como aventura no está mal, pero en el tiempo, punto número 4, es súper desgastante. Una relación tóxica es agotadora. La sensación es que te roba la energía, es como una relación vampírica. Muy montaña rusa. Y es casi inevitable que esas emociones, esa inestabilidad la acabes arrastrando a otros ámbitos de tu vida y te acabe generando esa falta de energía, de concentración. Entonces te vuelves evasivo de la relación e incluso a veces medio indiferente al otro. O bien te implicas tanto que te absorbe y sufres un montón. Tratas de poner bastante de tu parte. Cuando se hace desde la necesidad, de ese miedo de no perder la relación, por esa implicación que existe, por esa atracción, por ese amor un poco... Muchas veces uno puede disfrutar complaciendo a su pareja, en este caso se haría desde el amor, pero en las relaciones tóxicas esa complacencia es muy pesada. Otra forma en la que se puede identificar una relación tóxica, sobre todo incluso que la identifican los demás, los que te rodean, es que no pares de quejarte de la propia relación. Quedas con alguien y entonces le dices, qué mal me va porque esta persona me hace esto y esto y lo otro. Obviamente la sensación que da es que ahí las cosas no están yendo bien. Y siempre hay problemas y muchas veces buscamos desahogarnos. Pero cuando en ese rato de problemas lo que hay es esa sensación de mira lo que me hace, mira qué mal estoy, prácticamente lo odio por cómo me hace sentir. Eso es mucho más que simplemente relatar un conflicto puntual, es desahogar esa frustración completa que tienes con esa relación. Y unido a esto, amigos, muchísima culpa. Normalmente en las relaciones tóxicas la culpa de quién es. Adivina de quién es, del otro. La culpa siempre es del otro. Porque no entiende, porque no sabe, porque se comporta, porque no cede, porque no ama, porque... Este es un gravísimo error. Yo no digo que el otro no pueda hacer cosas equivocadas, pero echar la culpa, no quedarse con ninguna responsabilidad de la participación en esa relación es muy peligroso para uno mismo. Muchas veces es difícil abrir los ojos, pero es necesario darte cuenta de tu participación en el problema, incluso darte cuenta de que quizás eres tú también a tener muchísimos comportamientos tóxicos. De hecho, lo eres en el momento, por ejemplo, en el que te muestras sumiso ante algo que no quieres, estás siendo tóxico. En el momento en que luego te vengas por algo que te dio rabia, estás siendo tóxico. En el momento en que pagas celos con celos, estás siendo tóxico. Y esto lo digo de verdad, lo digo sabiendo las dificultades que conlleva una relación de este tipo. No sé si se nota, pero las he vivido. Sé que son cuestiones muy complejas, sobre todo porque existe mucho enganche. Y ahí vamos a otro punto. Creo que existe una excesiva idealización del otro, hasta el punto incluso de llegar a pensamientos como a pesar de todo es mi alma gemela. Alguien que llega a tu vida por una razón. O sea, la atracción es tanta que no encontrándole significado, se le da ese significado un poco mágico, ¿no? Que yo no lo juzgo, que me parece estupendo decir que la persona que tienes al lado es tu alma gemela, pero cuando esa alma gemela te produce todo este malestar y todas estas situaciones que a veces pueden derivar en situaciones más graves aún, esa persona no es tu alma gemela. Un último punto que me gustaría destacar de este tipo de relaciones es que normalmente es complicado hacer una visión de futuro, unos planes. Suelen ser relaciones muy inestables, de altibajos, que parece que ahora sí, ahora no, incluso nos dejamos, volvemos. No hay como una visión común de hacia dónde se quiere ir, o si existe, no hay como los pasos necesarios en calma para llevarlo a cabo. A la hora de ponerlos en práctica se vuelve un conflicto y es como que hay siempre como que cada uno tira para su lado. Posiblemente haya más aspectos que definen una relación tóxica. Estos me parecen muy identificativos y muy claros. Así que lo que voy a hacer ahora es pasar a contar cómo se podría cambiar una relación tóxica a una relación sana, si eso es posible, o bien cómo ponerle punto final. Bueno, los que me seguís en el canal, no sé si lo percibís, pero yo soy una persona que
no solo confío en el amor, sino que confío en que las cosas pueden cambiar. Yo siempre creo que la excepción puede existir y que todo es posible, o prácticamente todo posible en esta vida. Así que mi mensaje no va a ser lárgate de ahí para siempre porque es un fracaso absoluto. Pero te voy a decir, desde mi punto de vista de persona también con los pies en la tierra, de que 92% de probabilidades que sea un fracaso absoluto por mucho que lo intentes. Porque es una relación muy pasional. Sentimientos que se escapan a la razón. Por tanto, es posible que el destino, así, por fastidiarla, haya decidido juntar a dos personas incompatibles. Simplemente por, no sé, una voluntad de reproducción. Que luego al final resulta que para convivencia, fatal. Y también porque no solo va a depender de ti, va a depender de la otra persona. Por mucho amor que tú pongas en la relación, por mucha intención que pongas en arreglar las cosas, si la otra persona no está con la misma intención o su intención se manifiesta de forma diferente, también va a ser un fracaso. Y a todo esto se le suma que las dinámicas son muy complejas de cambiar. Siempre volvemos a lo conocido, siempre volvemos a lo que ya hemos vivido. Uno se enfada y el otro se enfada más y acabamos discutiendo. Para cambiar eso hace falta amor. Sí, amigos, hace falta amor por ambas partes. Entonces, ¿cómo cambiar esto con amor? Es complicado, pero es el tipo de amor que hablé en un vídeo. No es amor propio, no es amor hacia la pareja, es amor en general. Hay que entender el amor precisamente como una manera de entender la vida, como una manera de aproximarse a las cosas, como una voluntad de querer hacer las cosas bien y lo mejor posible, sea con uno mismo, sea con el otro, sea con el mundo. Entiendes que si para dar amor al otro tienes que sacrificarte hasta el punto de estar mal contigo mismo, ya no hay amor. Yo siempre digo que desvestir a un santo para vestir a otro, mal. También lo dije en un vídeo, yo creo que el amor sí lleva sufrimiento muchas veces, pero aquí viene el punto importante. Si enfocas el amor desde el amor, dispuesto a aceptar que de forma voluntaria entregas ese amor porque lo quieres hacer y porque es lo que sientes en ese momento, ese sufrimiento que pueda derivarse de mil circunstancias que se den a pesar de que tú des amor, lo sobrellevas como con estoicidad. Es más bien como una especie de resiliencia, no es sufrimiento. El sufrimiento será cuando tú entregas el amor desesperadamente para conseguir amor también de vuelta, o por miedo. Partiendo de este punto voy a hablar de 4 decisiones que se pueden tomar. Una decisión que se puede tomar es darse espacio. Lo que se busca es que parando esa dinámica tóxica, que cada una de las partes pueda distanciarse de esas emociones torbellino, ver hasta qué punto la otra persona era tan importante en su vida o no, relativizar muchísimas cosas, aprender a vivir sin ella también y más adelante pensar en volver a retomar relación ya desde una intención de conocer al otro más por quién es y no tanto por quién uno imaginó que era, porque en las relaciones tóxicas uno siempre tiene una idea un poco equivocada del otro. Nunca sabemos cómo es el otro realmente, pero bueno, por lo menos no tan distorsionada. Problema de esto, no siempre funciona y cuando se vuelve a veces se vuelven mismas andadas. 2, normalmente durante ese tiempo de distanciamiento a veces este contacto y es como si no se dejase nada. 3, a lo mejor una parte hace su trabajo y la otra no lo hace, entonces es como que desequilibrio igual. Pero por lo menos permite que a través de la distancia uno se descontamine un poquito de esa relación. Otra solución, hablar como personas adultas y maduras. La idea es que ambas partes se sienten para hablar razonadamente y desde la honestidad qué es lo que cada una siente, qué es lo que cada una espera de esa relación. Desde la paz, nada de echar en cara y esas cosas. Problema de esto, las relaciones tóxicas no suelen ser muy razonables, entonces haría falta mucha madurez para ese diálogo. Si ya se está en una relación tóxica es posiblemente porque falta esa madurez. Esto suena así un poco como que estoy diciendo entre líneas que están en una relación tóxica es inmaduro, pero ni siquiera es entre líneas. Amigos, tranquilos, yo hablo desde mi propia experiencia, o sea,
todo lo que digo en general me lo digo a mí misma y ya está, no pasa nada. Debería ser una dinámica en la relación. Si funciona mal, pues cada poco sentarse y hablar de forma madura, y si la otra persona en esa conversación, uno, no le interesa, dos, no se abre y dice, yo pues esto no quiero responder, no quiero hablar, no sé qué, pues ya está demostrando su implicación a la hora de resolver problemas. Me parece muy interesante esa propuesta que se dice por ahí de interpretar la pareja como un espejo, una oportunidad de espejo. Efectivamente, podemos ver también muchísimos comportamientos en la otra persona que odiamos y que en el fondo también están como en nosotros. Entonces, ver cómo nos comportamos en la relación, ver lo que odiamos de la otra persona, es también vernos a nosotros mismos y una oportunidad para cambiar. Trata de comportarte diferente en los momentos en los que sabes que te estás fallando a ti mismo. Va a salir fatal seguramente las primeras veces, sobre todo. Puede que consigas crear algunas dinámicas buenas y que al cabo de bastante tiempo probando a comportarte diferente, empieces a ver que puedes ser diferente. Sucede a veces que cuando te das cuenta, por ejemplo, de que tú te sientes mal o que la otra persona te ha hecho algo y se muestra indiferente o que, bueno, problemas, y empiezas a darte cuenta de que, oye, esa persona responsablemente ha decidido eso y yo pues no tengo por qué estar mal porque siento que mi parte la estoy haciendo, y empiezas precisamente a desapegarte, y en ese desapego te das cuenta de que no funcionaba y que estabas mejor solo, y empiezas a desromantizar e incluso a desenamorarte de esa persona. Y un punto para cambiar estas relaciones es ponerles punto final. Y decides que una relación tóxica es un desperdicio de tiempo, porque en ese tiempo podrías estar empleándolo pues en hacer cosas que realmente te llenen, en dedicar tu energía a cosas que sabes que pueden crear muy buenos frutos, o conociendo a otras personas muy interesantes y compatibles contigo. Amigos, os recuerdo que ofrezco asesorías privadas para hablar de las cuestiones que trato en mi canal de YouTube. Os dejo el enlace más abajo. También que tengo un libro en el que cuento bastantes experiencias duras que viví. También dejaré abajo. Y que me encantaría escuchar vuestros comentarios sobre esta cuestión tratada hoy. Muchísimas gracias por tu compañía y hasta el próximo.